extensión de la Facultad de Odontología. Este ciclo tiene como objetivo indagar, reflexionar y dialogar sobre temáticas de actualidad que generan algún tipo de controversia en las sociedades. En esta primera conferencia, titulada Bioética en el final de la vida, va a estar disertando la doctora María de los Ángeles Yaquinta. Desde el museo le agradecemos a todos los inscriptos por el interés en la propuesta. Tenemos gente inscripta que está participando de distintos lugares de América Latina, así que les agradecemos de corazón que hoy estén acá compartiendo con nosotros. Va a disertar la profesora doctora María de los Ángeles Yaquinta, y luego, después se va a abrir un espacio para preguntas y diálogos con el público, así que les solicitamos a todos los que quieran hacer algún tipo de aporte o pregunta, que lo escriban en el chat, y al final de la charla la vamos a estar leyendo. También vamos a estar compartiendo en el chat un formulario para que puedan firmar la asistencia, cosa que después las personas que lo requieran le podamos estar enviando el certificado correspondiente. Ahora sí, doctor Marcelo Maceo, secretario de Extensión y director honorario del Museo Histórico de la Facultad de Odontología, le damos la palabra. Está silenciado, Marcelo, no se te escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Bien, bien. Bueno, voy a hacer una salvedad, Marco, porque la directora honoraria del Museo Histórico es Nuestra Señora Decana de la Facultad de Odontología, que se encuentra presente, de modo que le damos la bienvenida a la señora Decana y a nuestra conferencista, la doctora María de los Ángeles Yaquinta. Cuando en el 2018 tuvimos la oportunidad de conocernos con motivo de una reunión anual de la Sociedad Argentina de Investigación Odontológica en Los Cocos, surgió la propuesta o la posibilidad de poder conversar con nuestra comunidad universitaria y con el público en general sobre esta temática tan controversial que hace alusión a la bioética en el final de la vida. De modo que este compromiso que habíamos asumido en el 2018 se vio interrumpido por esta cuestión de la pandemia, pero gracias a estas herramientas que nos ofrece la virtualidad, hoy tenemos la posibilidad de poder contar con la presencia de nuestra distinguida visitante. Este ciclo que hoy se inaugura ha sido aprobado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Odontología, y como bien decía Marco, está destinado a tratar temáticas que hacen bien a la comunidad y que tienen fuentes de información que son fidedignas, que ayudan a tomar conocimiento y a partir de ello una postura crítica en relación a temas que iremos proponiendo, no solo hoy, sino a lo largo de las próximas charlas que ofreceremos para toda la comunidad y que difundiremos oportunamente. De alguna manera quiero plasmar el agradecimiento al equipo de gestión cultural del Museo Histórico de la Facultad de Odontología y a nuestra conferencista por haber aceptado el desafío de inaugurar este ciclo de charlas que de alguna manera creemos se va a instalar como un clásico dentro de las propuestas que va a ofrecer el equipo de gestión cultural de nuestro Museo Histórico. No me extiendo mucho más, les damos la bienvenida a todos en nombre de la Facultad de Odontología y paso la palabra a Nuestra Señora Decana de la Facultad de Odontología y directora honoraria del Museo Histórico de la Facultad, profesora doctora Mirta Espadillero de Lutri. Doctora, con usted de la audiencia. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcelo. Bien, buenos días a todos. Es para mí una gran satisfacción poder dar presentación a la doctora María de los Ángeles Yaquinta. Bienvenida, Ángeles. Es una satisfacción tenerte hoy, aunque sea virtualmente, en esta Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, que además de la nuestra, es también tu casa. La doctora Yaquinta es odontóloga, doctora en odontología por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en bioética en la Universidad Nacional de Cuyo, magíster en comunicación y educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en salud pública y especialista en docencia universitaria por la Universidad Nacional de Cuyo, becaria postdoctoral por la Universidad Complutense de Madrid
investigadora categoría 2 en el programa de incentivos docente, es profesora adjunta, ex profesora adjunta de periodontología 1, 2 y 3 de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo, secretaria del Consejo Provincial de Bioética del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y Deportes de Mendoza, miembro del Seminario de Investigación de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y president del Grupo de Periodoncia e Implantes de la Sociedad Argentina de Investigación Odontológica, SAIO. Bueno, este es su currículum. Espero que estas merituadas condiciones profesionales y científicas no nos opaquen o no nos dejen ver sus excelentes méritos personales. He tenido oportunidad de compartir con la doctora Giaquinta actividades, sobre todo en la SAIO, y desde ese momento, Ángeles, valoro tu espíritu de colaboración y aporte a la ciencia. Por eso tenemos una muy buena onda y coincidencia con la doctora. Bueno, sin mucho más para decir, porque la que tiene que hablar es ella, y a ella vinimos para escucharla. Sin más, dejo que la audiencia esté en manos de la doctora y que la disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lutri, doctor Maceo. No se Perdón. escucha, doctora. Disculpe, doctora, tiene ahí está. silenciado el... Gracias por avisarme, pensé que estaba activado el micrófono. Le agradezco mucho, doctora Lutri, al doctor Maceo, a todo el equipo de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, al equipo del Museo Histórico, a la cariñosa presentación que ha hecho la doctora Lutri de mi persona. Me siento como en casa y les agradezco muchísimo que podamos compartir este encuentro y me siento muy honrada. Y voy a también agradecer a todos los presentes que están aquí ahora compartiendo este encuentro. Voy a compartir mi pantalla. A ver ahí si se ve. Perfecto. A ver ahí. ¿Se ve bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a abordar entonces, dentro de este ciclo de videoconferencias, bioética en el final de la vida. Es un tema muy sensible y muy vigente hoy. Y el temario que he elegido para hoy es la muerte, muerte digna, eutanasia, distanasia, los conceptos entre unos y otros, el abordaje de los cuidados paliativos. Voy a hacer referencia nada más a una parte de una investigación multicéntrica que hicimos hace unos años, 2 países, 4 universidades. La Universidad Nacional de Cuyo fue la que dirigió el proyecto. Y al final voy a abordar algo de los criterios de priorización y soporte para la toma de decisiones en situaciones difíciles como es la pandemia COVID-19. Al final sacaremos algunas conclusiones. Y voy a iniciar con esta frase de Aristóteles, que es de la Ética Nicomaquea: la prudencia es el ojo del alma, porque la prudencia, para Aristóteles, es la gran virtud. Se relaciona mucho la prudencia con el proceso de toma de decisiones que todos hacemos, que para Aristóteles tienen que ser prudentes y justas esas decisiones, que son las más difíciles, para no tomar decisiones extremas que podrían afectarnos a todos. Aristóteles define la ética como praxis, como el saber obrar, y ese saber obrar prudente vamos a tratar de reflejarlo en toda esta conferencia. Y voy a hablar un poco de muerte, muerte clínica, que hay una muerte aparente, con la cesación de respiración, alteración de la conciencia, pero es reversible, y la muerte real, que es definitiva y no puede revertirse, con una falta de actividad del electroencefalograma. Hay una muerte encefálica y muerte somática. Esa muerte encefálica, el equipo de salud
específicamente el médico, la puede diagnosticar, es irreversible, hay una serie de características, la ausencia de respuesta cerebral, la pérdida absoluta de la conciencia, ausencia de respiración espontánea, inactividad encefálica, que puede ser corroborada, como dijimos, por el electroencefalograma. Pero cuando nosotros podemos hacer como una comparación entre lo que se sentía como muerte y se vivía en el proceso de morir antes y hoy, hay un cambio interesante. Antes se producía en el hogar, con la persona consciente, lúcida, recibía apoyo espiritual, se entendía por muerte la buena muerte, en compañía sobre todo de la familia, de amigos. La persona sabía que iba a morir, se tomaban decisiones también al final de la vida y se producía de modo rápido. Hoy ya la muerte ha tenido un giro científico. Nadie quiere sufrir, se habla de muerte dulce, se habla de muerte aislada, ocultada, ignorada, prolongada, muchas veces trágica. Antes los ritos funerarios se elaboraban y se desarrollaban, tratando también de acompañar en el duelo de la familia. Se hablaba con el muriente, había un proceso de aceptación de la muerte, los niños participaban de esos ritos funerarios, había una reformulación profunda de los valores y era totalizadora. En cambio, ahora, hoy, hay una tanatofobia, se habla del muriente, del otro, hay como una lucha en el tema de la muerte, los niños en general no participan y están alejados de este proceso, no hay tiempo para reformular valores y está fragmentada. Y entonces, en esta situación, tenemos lo que se llama, ortotanasia. Y la ortotanasia es la realización del doble valor, respeto por la vida humana y el derecho a morir dignamente. El respeto a la vida humana y el derecho a morir dignamente como una balanza de equilibrio es lo que desarrolla y realiza la ortotanasia, que se vincula a la muerte digna. El respeto a la vida humana no lo realiza la eutanasia y el derecho a morir dignamente no lo realiza la ditanasia, que ya vamos a ver enseguida. Entonces, la muerte digna incluye el respeto a la dignidad de la persona y está dentro de las metas médicas. Las metas médicas descritas y publicadas por el Hastings Center en el año 1996, habla de que el médico cuida, cura, rehabilita y acompaña en el bien morir. Esas metas médicas entonces posicionan y ponen el foco en el respeto a la dignidad de la persona. Y esto es muy importante. Cuando la persona fallece, es cuando el curso y evolución de su enfermedad lo determina. Es decir, va a fallecer en el tiempo de que la enfermedad evolutivamente lo lleva así. No fallece ni antes ni después. Esto entonces lo pone, se considera dentro de lo que se llama muerte digna. La ortotanasia, por lo tanto, es la suspensión de todo tratamiento desproporcionado ante la inminencia de la muerte. Se prescinde entonces de procedimientos inútiles, que son fútiles y que solo prolongan la agonía de la persona. Entonces aquí puede haber también retirada, por ejemplo, de tratamientos que no colaboran con la dignidad de la persona. La ortotanasia, entonces, se la considera proporcionalidad terapéutica. Y hay medios terapéuticos
Adecuados, ¿cuándo son éticamente adecuados? Cuando se configuran como proporcionados, esto es, adecuados desde lo médico-técnico para el paciente, para la situación que el paciente está viviendo. ¿Y cuándo son desproporcionados estos medios terapéuticos? Cuando hay una aplicación que es ilícita, excesiva, y por lo tanto se llama o se denomina obstinación terapéutica. Entonces aquí está la comparativa entre unos y otros. Los medios terapéuticos proporcionados son los éticamente adecuados, lo que le corresponde al paciente como medio ordinario, proporcionado desde el punto de vista médico-técnico. Y los medios terapéuticos desproporcionados son extraordinarios, son obstinados, son excesivos, por lo tanto, éticamente inadecuados. Recordemos a Aristóteles, la ética es praxis y es saber obrar prudente. Entonces llegamos a esto, a la distanasia. En el otro extremo está la distanasia, prolongación innecesaria de la agonía por el empleo inmoderado de medios terapéuticos desproporcionados. En algún momento de la historia de la bioética se la denominó ensañamiento terapéutico, este término ha sido dejado obsoleto, y se le denomina a la distanasia obstinación terapéutica. La distanasia significa distanciar la muerte. En el contexto clínico significa todas aquellas actitudes y acciones que se dan en la práctica clínica con el fin de retrasar la muerte más allá de lo humano. Se pretende extender la vida a cualquier precio, alargar innecesariamente la agonía. Bueno, aquí tenemos una imagen representativa de lo que podría ser obstinación terapéutica, donde está la medicina tecnificada, que todo este adelanto tecnocientífico es excelente, pero la pregunta ética es cómo se debe usar. O como dice nuestro maestro Fernando Lolas, cuando define a la bioética como el conocimiento de cómo usar el conocimiento. Toda la tecnología a nuestro servicio, tenemos la ciencia y el avance tecnocientífico a nuestro servicio, la pregunta ética es la aplicación proporcionada de esta tecnología médica. Perdón. Y acá, bueno, la otra figura representativa, la obstinación terapéutica, tratando de revivir o mantener con vida a alguien que está fallecido. Entonces llegamos a la otra parte, que es la eutanasia. Y la eutanasia supone matar a un paciente para dar fin al sufrimiento de la agonía. Viene del griego eutánatos, que significa buena muerte, y es incompatible con los fines propios de la profesión médica. Las metas médicas, dijimos, descritas en el año 1996, el médico cuida, cura, rehabilita y acompaña en el bien morir. Pero en ningún momento las metas médicas hablan de que el médico tenga que matar al paciente. Entonces aquí tenemos un paralelo entre lo que es eutanasia y lo que es suicidio médicamente asistido. La eutanasia es aquella acción, eutanasia activa, u omisión, eutanasia pasiva, dirigida a dar muerte de manera indolora a determinado tipo de enfermos. Podría o no consentir el paciente para la eutanasia, y el médico es el agente de la muerte del paciente, es decir, que administra. En cambio, el suicidio médicamente asistido es la acción que lleva a cabo una persona para acabar con su propia vida, sirviéndose de los medios que le ha proporcionado un médico para lograrlo sin graves padecimientos. En este caso, el paciente es quien lo solicita,
El médico prescribe y facilita la sustancia letal, pero no actúa sobre el paciente. Es decir, que el suicidio médicamente asistido es prescripción. Si ustedes recuerdan, el film Mar Adentro, hace muchos años, es un caso verídico de suicidio médicamente asistido. Entonces la eutanasia, desde el punto de vista científico, se aplica al paciente en estado terminal, viola el respeto a la vida, es provocada por el personal sanitario, es decir, se le suma otra carga al equipo de salud con la eutanasia. Mueve un móvil piadoso, generalmente es un familiar el que la pide, hay consentimiento de otro. La eutanasia activa es una intervención directa, es decir, se le da la sustancia activamente al paciente, y la pasiva, fíjense, por omisión, teniendo posibilidad de ser tratado. Hay una ausencia de actitud terapéutica en un paciente grave. Si no se le da los tratamientos que necesitaría la eutanasia pasiva, se lo deja morir. Las características de la eutanasia es que es provocada entonces por el personal sanitario y existe una intencionalidad supuestamente compasiva o liberadora. Se define como homicidio piadoso por compasión y es un acto determinado por eliminar de modo deliberado la vida de otra persona por petición propia, por decisión de quien la realiza, y movido por la compasión de familiares que la solicitan o de los profesionales que la plantean y la realizan. Aquí con este tema de la compasión, la verdadera compasión es la que conduce a padecer con el otro, a ayudar a superar el problema o la situación que puede llevarnos a no querer continuar viviendo, y que los enfermos expresan como: no quiero seguir viviendo, me quiero morir, no es humano vivir así, esto no es vida, o frases similares. Evidentemente, la eutanasia no lleva a superar o eliminar esa situación o ese problema, sino a eliminar a la persona que lo padece y solicita la ayuda. Entonces llegamos a la ley de eutanasia de España, que ha sido aprobada hace muy pocos días, muy poco tiempo, y está en vigencia, que es muy controversial, que hace una mezcla entre eutanasia y suicidio asistido, suicidio médicamente asistido. Hay muchas voces en contra, algunos puntos que no están claros en la aplicación de la ley. Habla solo de eutanasia pasiva, que la realiza el personal sanitario, o es el propio paciente quien termina con su vida y necesita colaboración de un profesional sanitario. Requiere de una valoración cualificada y externa a las personas que lo solicitan y los que lo van a ejecutar, previo y posterior al acto eutanásico. Hay posibilidad del registro de objeción de conciencia del personal sanitario, incluso se habla también de instituciones, objeción de conciencia de la institución también, y sí o sí el paciente aquí debe prestar consentimiento. Bueno, no me voy a extender mucho en esta ley, pero está en vigencia y ya tiene muchos problemas y muchas voces en contra. Y aquí llegamos al juramento hipocrático, que todos los que somos profesionales de la salud, cuando nos hemos graduado, hemos realizado el juramento hipocrático. Las bases del mismo es agradecer a los maestros, buscar el beneficio del enfermo, guardar una moralidad y una vida personal intachables y respetar el secreto médico. Fíjense que en el cuerpo, en el texto del juramento hipocrático, habla de la eutanasia, si uno lo quiere llevar a la actualidad,
Y dice específicamente, no daré a nadie por complacencia un remedio mortal o un consejo que lo induzca a su pérdida. Está expresado en el juramento hipocrático. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos entonces lo que se llama cuidados paliativos. Y aquí está lo que dice Hipócrates. El arte es largo, el conocimiento, la destreza, la habilidad. Adquirirlos es largo. La vida breve, la ocasión fugaz. La experiencia es confusa y el juicio difícil. Ya lo describió Aristóteles 370 años antes de Cristo. Entonces, dentro de los cuidados paliativos hay que tener en cuenta las necesidades del muriente. Fíjense que no hablo de moribundo, sino de muriente. Las necesidades son múltiples. Necesidades psicológicas, necesidades físicas, necesidades espirituales. Dentro de las necesidades espirituales están las necesidades religiosas. Escuchar con toda la persona, hay que formarse en esto. Dejar hablar al paciente, respetar los silencios, evitar juzgar, interpretar el paralenguaje, todo lo no verbal, lo que comunica no verbal el paciente. Y hay que atender a los sentimientos. Por lo tanto, el paciente pasa por etapas. Las etapas por las que atraviesa el paciente hasta llegar a la aceptación de la muerte son varias y no están cronológicamente limitadas ni definidas, sino que van cambiando. Han sido descritas como una fase confusional, donde la actitud que tiene la persona es desconocer el diagnóstico y hay acciones terapéuticas para cada una de estas etapas que lo ejerce el equipo de salud que lo va a atender. La etapa de la fase de la negación, que puede ser implícita o explícita, por lo tanto la acción terapéutica es dosificar la verdad y no imponer. La fase de liberación, donde hay irritabilidad y agresividad. La fase depresiva, con culpa y necesidad de purificación, por lo tanto aquí empieza a elaborar el duelo. Y la aceptación. Por lo tanto, el equipo de cuidados paliativos va a saber comunicar el diagnóstico y saber brindar la información al paciente y a la familia, dar tiempo para procesar la información y elaborarla, atender a las emociones de las personas y acompañar. Se cumplen, por lo tanto, las metas médicas. Y aquí tenemos distintos modelos que se pueden dar en el entorno hospital-casa, el hospital tecnificado, donde hay una relación de desapego, y en el modelo mixto, donde el paciente puede ir a casa o puede en algún momento requerir internación, y un modelo más doméstico, donde hay una relación más simbiótica entre la familia, los amigos y el equipo de salud. Y aquí llegamos aquí, ¿no? Por terrible que sea, quiero saber la verdad, doctor. ¿Ser un ser humano es una enfermedad incurable? O esta otra imagen tan representativa del paciente que está jugando al naipe con la muerte y con el médico, mientras los familiares y los amigos lo rodean. Que el genial Quino pudo expresar con una imagen. O esta otra, de Caloi. ¿Qué parte le duele? Parece que le duele solamente lo físico, sin embargo al paciente expresa que le duele la realidad. Entonces, los cuidados paliativos están definidos por la Organización Mundial de la Salud en un documento del año 1990, que expresa que es el enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y la familia que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor
y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Los cuidados paliativos es el abordaje terapéutico que se ofrece al paciente en estado terminal. Estos tratamientos son de carácter integral y tratan de ayudar al paciente en la última fase de su enfermedad, que coincide con la última etapa de su existencia. Se constituyen entonces unidades de cuidados paliativos dentro de las instituciones de salud, donde brindan atención del paciente como unidad, como un todo, por un equipo interdisciplinario que está formado en cuidados paliativos, atención especializada del problema del dolor, esfera psicológica, social y espiritual del paciente y de la familia. Los cuidados paliativos contemplan la vida y la muerte como un proceso natural y como tal no se interponen en su camino. Ofrecen un soporte importante en el entorno del paciente, como es la familia. El origen de los cuidados paliativos se encuentra en el movimiento hóspice, que apareció en Inglaterra y se difundió por otros países. Incluso en varios países se incorporó a los cuidados paliativos dentro de la formación en el currículum universitario del equipo de salud, y en muchas partes son reconocidos como una especialidad médica. Y entonces llegamos a la definición de enfermedad terminal. Esto tiene que ser diagnosticado por el equipo de salud y tiene un impacto doliente que afecta al enfermo y a su familia. Por eso el equipo de salud tiene que estar sostenido, tiene que tener un soporte espiritual, psicológico, social, porque también es muy difícil trabajar en un equipo de cuidados paliativos como parte del mismo. Y fíjense que la enfermedad terminal tiene algunas características. Es una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, donde hay falta de posibilidad razonable de respuesta a los tratamientos específicos, donde aparecen numerosos problemas que pueden ser intensos, multifactoriales, cambiantes. Tiene un gran impacto emocional en el paciente y la familia, en el equipo terapéutico, que está muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte, y el pronóstico de vida de la persona es de 6 meses o menos. Entonces los cuidados paliativos se administran con un equipo interdisciplinario que está formado por médicos, psicólogos, licenciados en enfermería, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud que pueden ser requeridos para la atención del paciente. La intervención médica durante el curso de una enfermedad grave, al inicio puede ser curativa, una de las metas médicas es curar, pero podría ser paliativa entonces, cuidar. Esa es la base de la medicina paliativa. Y esta unidad de cuidados paliativos puede brindarse en el domicilio, en la residencia, en el hospital. Los objetivos de los cuidados paliativos. Básicamente es aliviar el sufrimiento, prevenir el sufrimiento, conseguir una mejor calidad de vida posible para los pacientes y familias que afrontan enfermedades que amenazan seriamente la vida. Y en el caso de los pacientes terminales, cumplir con las metas médicas, acompañar en el bien morir, es decir, muerte digna. Ni un extremo, ni el otro, ni distanasia, ni eutanasia. Proporcionalidad. Lo que dice Aristóteles, prudencia. Los cuidados paliativos implican prevención, control eficaz del dolor y otros síntomas perturbadores, cuidado emocional del paciente y la familia, dentro de un marco contextual basado en valores, creencias, necesidades que pueden ser espirituales, religiosas y existenciales. Ayudar a afrontar el dolor tenido como o considerado un dolor global o total, y el sufrimiento con independencia de la causa. El sufrimiento de una persona se percibe como un estímulo perturbador, como amenaza para su integridad, y al mismo tiempo la persona siente
que es impotente y sin recursos para hacerle frente al sufrimiento. El sufrimiento, básicamente, su característica es la percepción de amenaza y abarca más dimensiones y puede ser inducido por la ansiedad, el miedo, la pérdida de la persona, de las funciones y de los objetos queridos. Tiene entonces muchas causas potenciales. Y el equipo de cuidados paliativos, además de recibir soporte emocional, se forma con habilidades específicas a desarrollar. La empatía, la escucha activa, preguntas adecuadas, el uso de las palabras, el cuidado en el uso de las palabras, dosificarlas con los silencios, el respeto al silencio del paciente y de la familia, los tiempos de reflexión, apoyo emocional y estar preparado para solucionar los problemas. Por lo tanto, la base es la ética del cuidado. El objetivo principal de los cuidados paliativos es el bienestar del paciente, que tenga una atención integral, que tenga en cuenta los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales, con una atención continuada e individualizada. Por lo tanto, el enfermo y la familia se considera una unidad a tratar. Hay motivación por la autonomía y la dignidad del enfermo para tomar las decisiones terapéuticas, y generalmente los objetivos terapéuticos se elaboran en conjunto, como sea posible, con el enfermo y la familia. La convicción terapéutica debe ser activa. Esta frase, no hay más nada que hacer, que tantas veces la medicina antigua se ha escuchado, no tiene lugar con los cuidados paliativos, porque no hay más nada que hacer, ya no están, no existe. Siempre los cuidados paliativos aportan un acompañamiento del paciente al final de su vida y a la familia además. Por lo tanto, hay que crear un ambiente de intimidad, de respeto, de bienestar y soporte. Se prioriza generalmente la atención en domicilio siempre que sea posible y en el caso de que el paciente lo solicite o lo necesite, se envía al hospital. Pero hay que tratar en lo posible de evitar la hospitalización del paciente. Y se incorpora el concepto de dolor en su totalidad, incluyendo al sufrimiento. Y aquí tenemos entonces que los cuidados paliativos van mucho de la mano con la internación domiciliaria. La internación domiciliaria permite realizar el abordaje de los distintos tipos de dolor y sufrimiento de forma integral al paciente. Por lo tanto, abarca el dolor psicológico, el dolor físico, el dolor social y el dolor espiritual. Dentro de esta ética del cuidado y de los cuidados paliativos, la calidad de vida y el bienestar de los pacientes requiere siempre y se puede utilizar los siguientes instrumentos. Primero, el control de los síntomas. Entonces, el equipo de salud evalúa, reconoce y trata adecuadamente los síntomas que pueden aparecer y llevar al paciente al bienestar, el apoyo emocional del paciente y la familia, el trabajo inter y transdisciplinar del equipo de salud, que trabaja y se adapta de una manera flexible a los cambios que aparecen, y la formación, por supuesto, del equipo interdisciplinario, que es muy, muy relevante. La afectación de la calidad de vida interfiere entonces para el dolor y otros síntomas, por lo tanto hay que intervenir para mejorar esa calidad de vida. La percepción de que las principales fuentes de amenaza del paciente van a estar bajo control, y oportunidad de una interacción afectiva con los seres queridos. Hay un sentimiento por parte del paciente que la enfermedad y la muerte no supondrán una carga insoportable para ellos, consideración de que su vida ha tenido algún sentido, y confianza en que se evitará una prolongación inapropiada del proceso de morir. Sí, la obstinación terapéutica no tiene lugar en los cuidados paliativos. Tampoco tiene lugar la eutanasia. Ni se acorta la vida del paciente, ni se alarga innecesariamente. El proceso de morir se va a producir por la enfermedad que tiene el paciente, pero va a estar acompañado y aliviado. Hay numerosos procedimientos que se pueden realizar o dejar de hacer,
como por ejemplo la aplicación de tratamiento de intensidad proporcional al dolor u otros síntomas que tenga, se alivia el dolor, no se acelera la muerte, se puede retirar tratamiento de soporte vital o no iniciarlo si el paciente tiene dudas, si la familia tiene dudas o el equipo de salud lo necesita, pueden requerir la consulta al Comité Hospitalario de Bioética y puede presentar algún pedido de colaboración para tomar decisiones al final de la vida. Aquí hay adecuación del esfuerzo terapéutico, se acepta la irreversibilidad de la enfermedad en la proximidad de la muerte, se abandonan terapias que mantienen artificialmente la vida, solo se conservan las de tipo paliativo, por lo tanto se puede pedir y se puede administrar sedación paliativa para conseguir la paliación o eliminar un síntoma somático refractario o que manifieste un sufrimiento insoportable, y el paciente tiene que tener un profesional asignado, que puede ser el médico de cabecera, la enfermera de atención primaria de la salud, una trabajadora social, que pueda ser consultado permanentemente para seleccionar las mejores alternativas que pueda requerir y también para considerar las necesidades del paciente y su familia como cuidador principal. Hay que sostener a la familia en esto también. Por lo tanto, los pacientes en fase terminal necesitan que haya una coordinación de servicios como imperativo ético. Los pacientes también pueden elegir y decidir como derecho el lugar de su muerte, con independencia del mismo a recibir la atención de calidad que necesita. Se requiere que el equipo de salud tenga formación en estos temas, tanto en el grado como en posgrados, y que se integren estos profesionales de la salud, sobre todo servicio social, a los comités de ética asistencial hospitalario, que son tan interesantes y que pueden colaborar, por supuesto, para la toma de decisiones y la orientación en la toma de decisiones. Hay legislación en la República Argentina al respecto. Está la norma de organización y funcionamiento de cuidados paliativos del Ministerio de Salud de la Nación del año 2001, el Programa Nacional de Cuidados Paliativos del 2016, y en Mendoza está el Programa Provincial de Cuidados Paliativos del año 2011. Y también a nivel de legislación de internación domiciliaria, a nivel nacional, se encuentra el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, normas de organización y funcionamiento de servicios de internación domiciliaria, que se ha incluido dentro del programa médico obligatorio. Bien, aquí llegamos a al otro aspecto que quería mencionarles, o cuando se toman decisiones en salud. Nosotros hicimos una investigación multicéntrico, 2 países, 4 universidades, Argentina y México, en el año del 2014 al 2016, participó distintos investigadores de esos países. En Argentina participamos nosotros como Universidad Nacional de Cuyo, y participó la UCA, Universidad Católica Argentina, en La Plata. Participaron en México la Universidad Panamericana de México, y participó también la Universidad de Guanajuato con la magíster Victoria Navarrete Cruz, que hizo su maestría en bioética con nosotros en la Universidad Nacional de Cuyo. Solamente voy a mostrar algunos aspectos de esta investigación, que es muy amplia y muy interesante. El objetivo general fue identificar, analizar y comparar los servicios de atención en salud que se ofrecen en la esfera pública y privada a los pacientes pediátricos con enfermedades crónicas o en etapas terminales. La opinión de los actores sociales involucrados en la relación sanitaria, niños y su familia, profesionales y responsables políticos, así como la normativa que los enmarca. En la Ciudad de México, en la Ciudad de León, Guanajuato, México, en la Ciudad de La Plata, Buenos Aires, y Mendoza, Argentina, en los periodos del 2014 al 2015, en esta parte que les voy a mostrar. La Universidad Nacional de Cuyo financió este proyecto, la Secretaría de Investigaciones Internacionales
y posgrado, por lo tanto el origen del proyecto fue nuestra universidad. La metodología fue múltiple, cual y cuantitativa. Hubo una encuesta sobre satisfacción percibida por los padres en cuidados recibidos a los niños con enfermedades crónicas o situación terminal. Esto fue aplicado en el Hospital Pediátrico Humberto Notti de la ciudad de Mendoza. Realizamos también la encuesta sobre la muerte y el morir a ciudadanos, eso es lo que voy a pasar a mostrar enseguida. Se realizaron grupos focales a integrantes del equipo de salud, de atención primaria, entrevistas en profundidad, semiestructuradas, análisis documental del marco normativo, y se triangularon fuentes y se aplicó el método comparado. Esta encuesta sobre la muerte y el morir fue parte de la tesis de maestría en bioética de la magíster Victoria Navarrete Cruz de la Universidad de Guanajuato, México. En esa tesis ella desarrolló la encuesta y la calibró y la aplicó. Entonces nosotros con esa encuesta la pudimos aplicar a nuestro medio, adecuando en algunos aspectos el lenguaje. Se realizó una metodología mixta, cual y cuantitativa, para poder analizar la forma en que los habitantes de la zona del Gran Mendoza entienden el proceso de sufrimiento, la muerte y el morir. La encuesta tiene dos partes. La primera parte obtiene el perfil del encuestado y su nivel socioeconómico. La segunda parte realizó preguntas cerradas sobre conceptos de muerte, morir y sufrimiento. La encuesta la realizaron y la aplicaron investigadores de nuestro proyecto en lugares públicos concurridos como plazas y lugares donde asisten muchas personas. El trabajo, este proyecto de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación del Hospital Pediátrico Humberto Notti, antes de presentarlo, por supuesto, a la convocatoria de financiamiento. El total de encuestados fueron 400 personas. Esto fue en base al censo nacional del año 2010. Nos aplicaron una fórmula estadística para saber cuánto era la N, a cuántas personas había que aplicar la encuesta, y fueron 400 personas. Algunos de los resultados. El 62% prefiere dormir y no despertar. El 27,70% prefieren morir en su casa. Y el 7,9% en un hospital. Esto es la totalidad de los encuestados. ¿Cuál es su opinión sobre la muerte? Es la parte de la vida, pero no me gusta pensar ni hablar de ella. El 44,9%. Me asusta pensar en ella. El 23,25%. ¿Estoy preparado o preparada para morir? El 10,5%. ¿Es un paso a un lugar mejor? El 22,25%. ¿Y qué opina sobre el morir? Otra pregunta. ¿Es el fin de todo? El 21,25%. ¿Es la transición a una nueva vida en la que creo y espero? 45,50%. ¿Es la transición a una nueva vida de la que no sé nada? 33,25%. Entonces, algunas de las conclusiones del estudio, por lo menos en esta parte: la población mendocina evita hablar de la muerte, piensa que es el paso a una vida mejor y considera que el sufrimiento físico puede y debe evitarse con la medicación adecuada, consideran que la despedida de sus seres queridos es el aspecto más doloroso de la muerte y prefieren morir en su casa acompañados por sus familiares. Por lo tanto, la respuesta de los sistemas de salud deben tener en cuenta la opinión de los ciudadanos a la hora de programar los sistemas de salud. Al momento de definir políticas públicas de salud para la terminalidad de la vida, hay que considerar la opinión de las personas con respecto a la muerte, al morir, al significado que tiene la muerte, el dolor del proceso de morir como despedida definitiva de los seres queridos, el lugar donde se prefiere morir. En nuestro estudio, las mujeres preferían morir en su casa y los hombres prefieren morir y no despertar. Las respuestas de las personas... ¿Me lo podés conectar a tu computadora? ¿Hola? ¿Hola? Ah, perdón. Sí, Las sí. respuestas de las personas... No, ya silenciamos el micrófono, disculpe, doctor. Ya. Continúe, por favor.
Las respuestas de las personas participantes del estudio resignifican los cuidados paliativos, la internación domiciliaria, el trabajo en equipo para el acompañamiento del paciente y su familia, la elaboración de la pérdida del ser querido y la formación del equipo de salud en estas temáticas, que también es muy difícil para el equipo de salud, la pérdida, el fallecimiento del paciente. También lo sufren y también lo sienten. Y llegamos a esta última parte de la conferencia, que es el soporte para la toma de decisiones en situaciones difíciles, la pandemia COVID-19. Y voy a ir un poco como define el doctor Fernando Lolas, mi querido maestro de bioética. Él habla de sindemia, no habla de pandemia. Y él dice que una pandemia como la actual no solamente implica un virus que ataca cuerpos, significa una alteración del orden social y supone una interacción entre noxas. Al hablar de sindemia, sugiere una interacción entre agentes causales, procesos sociales, estados patológicos que llevan a una patoplastía completa. Por lo tanto, hay una sinergia entre todos estos procesos y justamente el virus que ha desencadenado esta pandemia. Lo que voy a mostrar ahora es parte de un informe que el Consejo Provincial de Bioética elevó a la señora Ministra de Salud de la provincia de Mendoza el año pasado con respecto a esta toma de decisiones en situaciones difíciles como la pandemia COVID-19. Planificar acciones para dar soporte a los familiares, a los profesionales, dado el impacto emocional y el distrés moral de las decisiones éticas en la incertidumbre. Es recomendable realizar el proceso de toma de decisiones de forma compartida entre el equipo interdisciplinario y, siempre que sea posible, el paciente y la familia. Entonces, en la valoración de la persona, valorar al paciente, la recomendación es valorar al paciente de forma global, no la enfermedad aislada, conocer la situación global de la persona, pidiendo contacto al equipo de atención primaria de la salud o acceder a su historia clínica única. En el caso de personas mayores, realizar la valoración geriátrica integral, conocer los valores y las preferencias de las personas, preguntando si dispone de un documento de voluntades anticipadas o existe un plan de cuidados anticipados de la persona. Como criterios de priorización desde la ética, se aboga a priorizar, maximizar la supervivencia al alta hospitalaria, maximizar el número de años de vida salvados, maximizar las posibilidades de vivir cada una de las etapas de la vida. Por lo tanto, la edad cronológica en años en ningún caso debería ser el único elemento a considerar en las estrategias de asignación. Esto es muy importante, porque si no se cae en lo que desde la ética se critica, que es lo que se llama ageísmo o edadismo, que es la discriminación por edad, que es absolutamente inaceptable. La priorización de las personas según las características y según la situación actual supone utilizar la clasificación de las personas según el modelo de 4 prioridades para las unidades de cuidados intensivos. Esto está estandarizado y está sistematizado a nivel de literatura médica, que es internacional, donde hay prioridades para ingresar o no a la persona en unidades de cuidados intensivos. La priorización de acuerdo al principio de justicia distributiva, hay que considerar el coste-oportunidad. Admitir un ingreso puede implicar denegar a otro ingreso a otra persona. Evitar el criterio primero en llegar, primero en ingresar. Hay que evaluar muy bien al paciente, sus condiciones físicas. Aplicar los criterios estrictos del ingreso a las unidades de cuidados intensivos, maximizando el beneficio del bien común.
ante pacientes críticos con otras patologías críticas diferentes al COVID, evaluar entonces prioritariamente el que más se beneficie. Estos principios se deberían aplicar de manera uniforme a todas las personas y no de manera selectiva a los que tengan perfil geriátrico o con patologías crónicas. Se evalúa al paciente en su integridad, en su totalidad. Por lo tanto, aquí está el modelo de 4 prioridades del ingreso o no del paciente a unidades de cuidados intensivos. Aquí no se elige a un paciente, sino que se dan prioridad y se los clasifica según estos criterios de prioridades para poderlos incluir e internar en unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados intermedios, o enviar al paciente e incluirlo en un programa de cuidados paliativos, dependiendo de la evolución entonces y la valoración de la patología y el resto de las patologías que pueda tener el paciente. Adecuación de la intensidad terapéutica según la evolución. Se establece entonces que desde el ingreso, un plan de adecuación terapéutica que está documentado en la historia clínica, si existe o no indicación de ventilación mecánica, la evolución y la evaluación de las complicaciones que pueda tener el paciente en forma permanente. Para ello se aplica, por ejemplo, algunas herramientas que son esto de manejo del equipo de unidades de cuidados intensivos, que es, por ejemplo, la puntuación SOFA, identificar las disfunciones o fracasos de órganos fundamentales. Esto se hace diariamente. La limitación del tratamiento de soporte vital, o el traslado a un área de menor complejidad. Y el principio de proporcionalidad, no ingresar a personas que se prevé un beneficio mínimo, por ejemplo, fallo multiorgánico, riesgo de muerte calculado por escala de gravedad, etc. Valorar cuidadosamente el beneficio de ingreso de pacientes con expectativa inferior a 1 o 2 años. Se aplica entonces el test NECPAL, una de las herramientas disponibles para el equipo de salud, para identificar si las personas en situación de enfermedad avanzada o terminal necesitan cuidados paliativos. Así que a nadie se lo abandona. Se planifican alternativas. En caso de desestimar el ingreso a unidades de cuidados intensivos, el sistema de salud tiene que ofrecer alternativas asistenciales de calidad que cubran las necesidades básicas y esenciales de las personas y sus familias, incluyendo el soporte emocional y el control sintomático. Se planifican acciones para dar soporte a los familiares y a los profesionales, dado el impacto emocional y el distrés moral de las decisiones éticas y la incertidumbre. Entonces es recomendable realizar el proceso de toma de decisiones de forma compartida entre el equipo interdisciplinario y siempre que sea posible con el paciente y la familia. Por lo tanto, la ética de las decisiones prioriza la maximización de la supervivencia al alta hospitalaria, maximiza el número de años de vida salvados, maximiza las posibilidades de vivir de cada una de las etapas de la vida y, como dijimos antes, la edad cronológica en ningún caso debería ser el único elemento a considerar en las estrategias de asignación. Aquí está parte de la bibliografía que el Consejo Provincial utilizó para elaborar este informe y algunas conclusiones. Priorizar la solidaridad entre los centros para maximizar el bien común por encima del individual, valorando la posibilidad de transferencia o derivación a otros centros con posibilidades de atención del paciente. Ampliar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos locales. Esto implica talento humano con formación, competencia de los miembros del equipo de salud, fomentar aquellos procedimientos que faciliten el destete de ventilación mecánica, agilizar circuitos de traslados a planta. Esto necesita un seguimiento y un monitoreo permanente del paciente. No ingresar pacientes que han dejado escritas voluntades anticipadas donde rechazan medidas invasivas. En el caso de desestimar el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, el sistema debe ofrecer alternativas asistenciales de calidad, con soporte emocional, control sintomático del paciente y la familia, y se debe comunicar a los pacientes y familiares la extraordinariedad de la situación y la justificación de las medidas propuestas. Esto garantiza transparencia y confianza.
Por lo tanto, para algunas conclusiones finales de esta conferencia, priorizar la atención integral de la persona con el acompañamiento de la familia, participación del paciente y su familia en el proceso de toma de decisiones al final de la vida, la necesidad de formación integral del equipo de salud en estas temáticas, fortalecimiento de los comités hospitalarios de bioética con la formación sistematizada en bioética de sus miembros, porque pueden ser requeridos en cualquier momento de consulta, tanto del equipo de salud que atiende al paciente, del paciente mismo si lo solicita o de la familia del paciente, y fortalecimiento del sistema de salud, con el servicio de cuidados paliativos y la internación domiciliaria. Bueno, hemos hablado toda la mañana de la muerte, y hace casi 5.000 años, un hombre gobernó Uruk y se llamó Gilgamesh, y fue protagonista de la primera epopeya de la historia, un dramático relato sobre la búsqueda de la inmortalidad. Bueno, sabemos que la inmortalidad, al menos en este mundo, no existe, que somos finitos, que somos mortales, que somos vulnerables, pero por eso está esta épica de Gilgamesh, que se las dejo para que ustedes la lean, que es la valoración de la vida, ya que tenemos un tiempo para vivir y vamos a tener en algún momento un tiempo para morir. Y les agradezco mucho la atención y quedo a disposición de todo el equipo y de los presentes para preguntas que quieran formular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante la charla. Creo que se ha visto reflejada en la cantidad de participantes que se han sostenido durante toda la presentación y en la cantidad de aportes y consultas que hemos recibido. Así que vamos a pasar a leer algunas de las consultas y algunos de los aportes que han realizado los oyentes. María Sol Barrera consulta, dice, ¿el suicidio médicamente asistido es una acción legal? Y también pregunta, si la persona que está por fallecer decide no recibir terapéuticas para aliviar la agonía, ¿no debería ser la eutanasia pasiva bien vista? Y finalmente consulta, ¿qué diferencia hay entre moribundo y muriente? Bueno, vamos a la primera. No está legalizado ni en nuestro país, ni la eutanasia, ni el suicidio médicamente asistido. Sí tenemos por eso los cuidados paliativos, que cuando hablé al inicio de muerte digna, la persona fallece cuando debe fallecer, ni antes ni después, pero no fallece abandonada. Esa es la diferencia desde la ética y la bioética, a fallecer solo y fallecer como pueda. En este caso de los cuidados paliativos, fallece acompañado por la familia, atendido en sus requerimientos físicos, psicológicos y familiares y sociales, pero no está legalizada ni la eutanasia, ni está legalizado el suicidio médicamente asistido. Hay una carga importante de estas dos formas de morir, eutanasia, al equipo de salud. Se lo sobrecarga al equipo de salud. Esta es una de las cuestiones más relevantes, porque dentro de las metas médicas y dentro del juramento que todos hacemos como equipo, como profesionales de la salud, no se contempla que se va a matar o hacer fallecer al paciente o dar ninguna sustancia que le acelere la muerte. Eso está en nuestro juramento, y bueno, en nuestro país no está legalizada ninguno de los dos aspectos. Sí disponemos de los cuidados paliativos. Sí hay servicios de cuidados paliativos o están constituidos como unidades de cuidados paliativos en los hospitales, tanto de gestión pública como privada. Sí, el servicio de internación domiciliaria, que acompaña, va muy de la mano de los cuidados paliativos, el servicio de salud mental, que acompaña y forma parte del equipo de cuidados paliativos, y esto está a disposición del paciente y la familia en cualquier momento. Y el paciente sí puede hacer, puede realizar, no se requiere, es decir,
El documento de voluntades anticipadas lo puede hacer ante escribano, eso está en el Código Civil de la República Argentina, pero se recomienda que cualquier persona que tiene autonomía, pero que no está pasando por una enfermedad delicada y evolutivamente que lo lleve a fallecer, lo tiene que hacer antes. Cualquier persona, cualquiera de nosotros puede, lo que se llamaba antes testamento vital, elaborar su testamento vital, que se llama documento de voluntades anticipadas, rechazando intervenciones invasivas, por ejemplo, rechazando o poniendo orden de no reanimar, por ejemplo, pero tiene que hacerlo sin estar cursando ya una enfermedad que lo lleve, sin ser un paciente terminal. ¿Se entiende? Bueno. No sé si era la pregunta de Mayra, ¿puede ser, Mayra? María Sol, María perfecto. Sol. Cualquier cosa, María Sol, sabes que tenés abierto el chat para hacer algún comentario Gracias extra. por la pregunta, Mayra. María Sol. Pasamos ahora a la pregunta de la doctora María Elena Samar, que dice: Mari, ¿qué sucede con el aborto, donde con la nueva ley se pone fin a una vida para los que defendemos la existencia de las personas desde la fecundación? Bueno, otro tema también seguramente para tratar en este ciclo más adelante. Sí, doctora Samar, le envío un beso grande. Y usted sabe que la quiero mucho. En el juramento hipocrático hay una parte, a ver, lo voy a buscar que lo tengo aquí anotado. En el juramento hipocrático habla, cuando dice de la eutanasia, así que nadie, ningún médico va a dar medicamento mortal o un consejo que lo induzca a su pérdida, también habla de que no se va a dar ni administrar ninguna sustancia, nada que sea o que produzca aborto. Es decir, no está contemplado dentro del juramento hipocrático el aborto tampoco. Sí hay indicaciones terapéuticas médicas para indicar desde el punto de vista técnico-médico cuando una mujer tiene que abortar. Eso está descrito en la medicina. También está contemplado en el Código Penal de la República Argentina antes de la ley del aborto. Pero desde el punto de vista ético, hay quienes están en contra del aborto, hay otras personas que han estado a favor o están a favor del aborto, pedir la intervención o abortar en cualquier momento. Sin embargo, desde el punto de vista técnico-médico, hay un tiempo para abortar, hay una indicación médica para abortar. Fíjense lo que dice el juramento hipocrático: tampoco daré a una mujer un medicamento que pueda dañar la vida del feto. Eso es lo que dice también el juramento hipocrático. Entonces, hay quienes están a favor y quienes están en contra del aborto. Hay quienes están a favor de la eutanasia, quienes están en contra de la eutanasia. Pero siempre hay que llevar la mirada desde el punto de vista ético. Si me voy de nuevo a Aristóteles, si la ética es praxis y es el saber obrar prudente, y hay otras posibilidades que se puede ofrecer al paciente, a la familia, a la mujer, en este caso la pregunta de la doctora Samar, si hay otras posibilidades, ¿por qué llegar a esas decisiones que son extremas? La eutanasia es una decisión extrema. El suicidio asistido también. El aborto tiene indicaciones médicas o podría ser una decisión extrema. Es un tema muy complejo y muy delicado. Van a haber voces en contra y voces a favor. Aquí en Argentina está la ley del aborto. También hay que pensar que cuando uno legaliza algo desde el punto de vista médico, tiene que pensar que tiene que disponer de recursos financieros para sostenerlo.
Es decir, que si por ejemplo se legalizara la eutanasia, no sé, o España, es el problema que ahora tiene España. ¿De dónde van a sacar los recursos financieros para aplicar la ley de eutanasia cuando un paciente la pide? Porque ya está legalizada. Entonces tienen que disponer de servicios, de equipo de salud, de internación o no, etcétera. Y eso necesita dinero. Y ya lo estaban planteando como otro problema. Cuando los recursos en materia de salud son escasos, y nosotros también tenemos recursos escasos, hay que pensar que cuando uno va a legalizar una práctica médica, y entonces cualquier persona la puede solicitar, tiene que pensar que hay que disponer de recursos. Y como los recursos son finitos, no son infinitos, el dinero se acaba, bueno, hay que pensarlo también como un problema en la salud pública. Más Muchas allá de gracias. las convicciones personales que cada uno tenga, la sociedad y el sistema de salud debería ofrecer alternativas a las personas ante las situaciones trágicas por las cuales pasan, porque para tomar una decisión así, quiero la eutanasia o el aborto, son situaciones difíciles y trágicas para las personas. Entonces el sistema de salud debería ofrecer como equipo integrado alguna posibilidad de sostenimiento de la persona que lo está pidiendo, o por qué llegó a ese extremo, por qué va a tomar una decisión extrema. ¿Se entiende, doctora Samar? ¿Le respondí la pregunta, mi querida doctora? Muchas gracias, doctora Yaquinta. Estamos un poco corto de tiempo, hay muchas preguntas, muchos mensajes. La verdad que bueno, ha causado mucho interés toda la temática. Vamos a pasar a leer una más. Analía López dice, buenos días, ¿podrían profundizar un poco más el principio de coste-oportunidad, por favor? Si existiesen dos personas en las mismas condiciones médicas, con mismas probabilidades de vida, pero una requiere medicación más cara, ¿esta no sería prioridad? Lo del tema de costo, en realidad a nivel salud pública, que es lo que nosotros hicimos cuando entregamos el informe al ministerio, es siempre el dilema ético, médico, si tengo una cama o qué pasa con la última cama de unidad de cuidados intensivos y tengo 2 pacientes. Ahí la experticia técnica, científica, médica está en juego. Si los 2 pacientes con el diagnóstico COVID-19 que necesitan, que llegan al hospital, primero en llegar, primero en ingresar, ya se dijo que no, porque en algunas partes han hecho eso. Y no es así como se toman las decisiones. Lo más importante es evaluar integralmente al paciente y las comorbilidades que tiene. Y este monitoreo es permanente, es diario. Si un paciente, desde el punto de vista científico-técnico, necesita ingresar a la unidad de cuidados intensivos y necesita ser ventilado mecánicamente con un respirador, como le llamamos nosotros, o un ventilador artificial, entonces ha sido evaluado exhaustivamente y minuciosamente por el equipo de unidades de cuidados intensivos en esas prioridades que nosotros puse por ahí en alguna de las diapositivas, y que eso ha sido estudiado y ha sido determinado, modelo de 4 prioridades de la unidad de cuidados intensivos por expertos internacionales y que los han adoptado aquí en la República Argentina también. Y el monitoreo del paciente es permanente. No es ingresó a cuidados intensivos y va a quedar todo el tiempo en cuidados intensivos, porque podría ser que en algún momento haya que sacarlo del ventilador, haya que desconectarlo del ventilador. Por eso la experticia científico-técnica del equipo de salud también es ética, porque son decisiones difíciles al final de la vida.
¿Se entiende? Podría ser que el paciente en un momento necesite cuidados paliativos y no estar internado en unidades de cuidados intensivos. Podría ser. Estamos hablando así hipotéticamente. Por eso la consulta permanente al equipo de salud y al comité hospitalario de bioética como soporte alivia las decisiones al final de la vida. Alivia, ¿por qué? Alivia al paciente, alivia a la familia y al equipo de salud que necesita ese soporte. ¿Se entiende? No sé si respondí la pregunta, pero el tema costo-oportunidad es un tema muy complejo. Justamente se necesita experticia para valorar al paciente en qué situación está, cuál es la prioridad del paciente para clasificarlo y si ingresa o no a cuidados intensivos. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchísimos mensajes, la verdad, felicitándola por la charla, muy interesante la conferencia. Saludamos a toda la gente de Brasil que también ha dejado sus saludos, ha dejado sus consultas. Por una cuestión de tiempo ya tenemos que ir terminando. Si le parece, doctora, hacemos una preguntita más y ya pasamos al cierre. Andrea pregunta, en caso de que la persona en estado terminal, sin el médico tener contacto con algún paciente de esa persona, ¿no se aborda ninguna medida más que los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos es una atención integral del paciente. Es decir, interviene el médico, interviene el enfermero de atención primaria, que es enfermero paliativista, interviene la trabajadora social, interviene equipo de salud mental, un psicólogo. Entonces la atención es integral del paciente, no es solamente darle una medicación para que se le vaya el dolor, o darle sedación paliativa, por ejemplo, nada más, sino es estar trabajando también con la familia. Por eso los cuidados paliativos, desde el punto de vista de la ética, cumplen con las metas médicas, cuidar, y cumplen con las metas médicas, acompañar en el bien morir, porque el paciente va a fallecer cuando la evolución de su enfermedad lo determine, ni antes ni después. Pero mientras el transcurrir ese proceso, que es muy doloroso, está acompañado, puede estar sedado, puede estar internado en su domicilio, está entre sus cosas, entre sus afectos, la familia está sostenida desde el punto de vista espiritual, y después que fallece el paciente, la familia sigue siendo sostenida desde el punto de vista psicológico para terminar de elaborar el duelo. Por eso las decisiones al final de la vida son también decisiones éticas. Y el sostenimiento del equipo de salud tiene que ser relevante, porque el equipo de salud también se desgasta, también sufre, también se enferma y no tiene que claudicar, porque si el equipo de salud claudica, ¿quién nos atiende a nosotros? Esa es la pregunta. Por eso en esta pandemia, o sindemia, como llama mi querido maestro, el doctor Fernando Lolas, el sostenimiento del equipo de salud es relevante, porque también se enferman, también sufren el fallecimiento de la persona, del paciente, también sufren la pérdida de familiares, de amigos o de pacientes, también fallecen miembros del equipo de salud. Entonces hay que sostener al equipo de salud desde todo punto de vista, desde el punto de vista psicológico, emocional, espiritual, desde el punto de vista económico también, y hay que cuidar al equipo de salud. Así como ellos, una de sus metas es cuidarnos a nosotros. Esa es una de las metas médicas. Pero también hay que cuidar al equipo. Muchas gracias, doctora. Bueno, han quedado varias preguntas y varias consultas ahí en el tintero. Les agradecemos a todos por una cuestión de tiempo. Lamentablemente ya tenemos que ir cerrando.
como dijimos al principio, la doctora tiene que partir a su segunda vacuna. Así que bueno, muchas gracias a todos. Les recordamos que esta conferencia va a quedar grabada, va a estar subida a nuestro canal de YouTube, al canal de YouTube de la Facultad de Odontología. Vamos a estar enviando el enlace a los correos electrónicos de todas las personas que se han inscrito. También vamos a estar enviando los certificados de asistencia de las personas que han llenado el formulario de asistencia propiamente dicho. Así que bueno, le agradecemos a todos. Doctor Marcelo Mació, no sé si quiere hacer una reflexión final. Tiene apagado el micrófono, doctor. Disculpe, tiene que... Perdón. Esa mala costumbre que no podemos modificar todavía. Gracias, Marco. Bueno, en primer lugar, agradecer a todas las personas que nos han acompañado con tanta atención durante esta magnífica y brillante conferencia que nos ha dado la doctora Giaquinta en este primer encuentro del ciclo de conferencias Bajo el Espejo. De alguna manera vuelvo a ratificar mi admiración y mi respeto por la doctora Giaquinta, como cuando la conocí en el 2018, por su nivel de pertinencia, y creo haber rescatado algunos vocablos y algunos postulados que me parece interesantes que reflexionemos al respecto. En cuanto a palabras nuevas que hemos incorporado a nuestro léxico o a comprender el significado de palabras como eutanasia, distanasia, ortotanasia, muriente, obstinación terapéutica, sindemia, edadismo, y por otro lado algunos postulados, como decía recién, en relación a procedimientos en base a fases por las que pasa el enfermo terminal, a la participación activa que debe tener el comité de ética de los equipos médicos de salud, en relación a la legislación, en relación a los cuidados paliativos y a la atención domiciliaria, a la importancia y a revalorizar el valor del juramento hipocrático, en cuanto a los principios vinculados al cuidado de la vida y a los principios vinculados sobre el buen morir, a las controversias que se han suscitado en aquellos países que habían emitido algún tipo de legislación en relación a la eutanasia, a tener en cuenta en las políticas de salud pública la opinión de la ciudadanía, a que podamos hacer un abordaje integral para el buen morir del paciente, donde tienen que intervenir, como bien decía la doctora, no solamente el equipo médico y los familiares, sino si el paciente puede hacerlo, también respetar ese pensamiento integral y multidimensional que tiene esta instancia. Al tema ha abordado también el tema de la muerte en este contexto, este contexto sanitario por COVID. Y bueno, evidentemente, más allá de que podamos tener todos pensamientos y hayamos elaborado criterios disímiles o que tal vez puedan ser opuestos, creo que tenemos que entender que la autodeterminación y la determinación ejecutada por terceros o externa muchas veces se confronta con las normas éticas, con los principios biológicos, con los juramentos, y que tengamos que de alguna manera aprender a entender la muerte como un proceso complejo que debemos aprender a valorar y a respetar. Creo que eso es lo que tenemos que llevarnos como mensaje, porque de alguna forma, de esa manera vamos a entender a la muerte como una etapa más de la vida, porque hoy la doctora habló, como bien decía, de la muerte, pero es una etapa más de la vida, y que tenemos que empezar a reflexionar, porque a ella siempre evadimos, todos nuestros actos son siempre en función de preservar la vida. Y creo que la doctora ha hecho una magnífica síntesis de estos conceptos tan controversiales y que deben llevarse al ámbito de la opinión pública para que podamos con pertinencia emitir un juicio de valor que sea cada vez más constructivo y más evolucionado como personas y como comunidad. A todas las personas que han participado, nuestro agradecimiento, a la doctora Giaquinta, nuestro sincero también reconocimiento por su participación. Cuando podamos volver a la presencia charla con otra disertación en nuestros espacios físicos. Muchas, pero muchas gracias por este gran esfuerzo, al que se ha sumado también el área informática y el área de recursos audiovisuales de la facultad, a través del odontólogo Nicolás Peralta de Elías,
a quien también le manifestamos nuestro permanente reconocimiento por su labor y su continuo apoyo a estas iniciativas. Un fuerte abrazo para todos y seguimos comunicados con una nueva propuesta del Museo Histórico de la Facultad de Odontología y de la Secretaría de Extensión de esta unidad académica. Que tengan todos muy buenos días. Muchas gracias a todos por participar. Les envío un abrazo. Muchas gracias, doctor Marceo. Muchas gracias, doctora Yaquinta. Bueno, muchas Gracias. cosas que han quedado en el tintero, gente solicitando que haya una segunda charla sobre esta temática que ha despertado mucho interés y mucho diálogo. Así que bueno, les agradecemos a todos por el interés. Vamos a estar enviando la conferencia, el video de la conferencia a los correos electrónicos. Les recordamos que nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram. Nos encuentran como @museoFOUNC. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en los futuros encuentros de este ciclo que hemos denominado Bajo el Espejo. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.